Nunca pensé que una cena en casa de mis suegros acabaría marcando el principio del fin. No por lo que se dijo, sino por lo que se cayó. Te lo juro, aún puedo ver la escena, la mesa larga, la vajilla que solo sacan en los cumpleaños, el vino abierto desde hacía una hora y Clara, mi mujer, sentada frente a mí, riéndose con un gesto que no le conocía. No por la risa en sí, sino por la forma en que giraba la cabeza hacia su cuñado mientras lo hacía. Ese leve toque en el brazo, esa mirada sostenida medio segundo de más. Nadie lo notó, o fingieron no notarlo, pero a mí me atravesó como un alfiler. No era celos, era reconocimiento, ese brillo en los ojos lo había visto antes, cuando aún me miraba a mí así. Lo disimulé, claro. Hice lo que hace cualquiera cuando algo le duele en público, sonreír, brindar, hacer chistes, mantener el ritmo del grupo. Pero por dentro estaba repasando cada detalle. ¿Desde cuándo había esa complicidad entre ellos? ¿Cuándo se habían vuelto tan naturales el uno con el otro? Y lo peor fue que no podía demostrar nada. Era solo una escena trivial, risas, familia, sobremesa. Pero me quedé con esa imagen pegada al cerebro, como si algo en esa noche hubiera cambiado de sitio y yo fuera el único que lo había percibido. Cuando volvimos a casa, ella se duchó y yo me quedé en el sofá, en silencio. La oía cantar desde el baño, una melodía que tarareaba cuando estaba relajada. Eso me confundió aún más. ¿Cómo podía estar tan tranquila? Pensé que quizá estaba exagerando, que el vino y el ambiente familiar me habían vuelto paranoico. Pero luego salió envuelta en la toalla, con el pelo húmedo y una sonrisa ligera, y me dijo: ¿Estás bien? Le respondí que sí. Que estaba cansado. Parecías un poco raro en la cena, añadió. ¿He hecho algo? No, nada. Mintiendo, como un idiota. No quería parecer inseguro ni montar un drama. La verdad es que en ese momento no pensaba que me engañara, no todavía. Solo me picaba algo dentro, una intuición que no encontraba palabras. Pero lo que pasó después de esa noche confirmó que no era imaginación. 2 días más tarde, Clara me pidió que la acompañara a un evento del colegio donde trabajaba. Iban a inaugurar una biblioteca y necesitaban apoyo de los familiares, así que acepté. Cuando llegamos, noté que muchos la saludaban con entusiasmo, especialmente un hombre de unos 40 y tantos, con barba corta y sonrisa fácil. Me lo presentó como Marcos, el nuevo jefe de estudios. Al darle la mano, me miró con esa amabilidad sobreactuada que usan los que ya saben algo que tú no. No me gustó su tono, ni cómo le rozó la espalda al pasar detrás de ella para guiarla al estrado. Fue una caricia mínima, casi invisible, pero suficiente. El tipo tenía una seguridad molesta. Hablaba poco y sonreía mucho. Y Clara, que siempre había sido reservada en público, parecía otra. Se le iluminaba la cara al escucharlo. En un momento, él hizo una broma sobre las madres que donaban libros y todos se rieron, ella también, pero mirándolo solo a él. Me clavé esa imagen. Después del acto, tomamos un café con varios compañeros suyos. Yo no abrí la boca. Ella hablaba y hablaba, y él la interrumpía con pequeñas observaciones que la hacían reír. Fue una coreografía tan natural que por un momento pensé que tal vez llevaban ensayándola mucho tiempo. Esa noche, ya en casa, la observé mientras se desmaquillaba. Le pregunté casualmente si ese Marcos era nuevo. Sí, lleva desde enero. Muy majo, la verdad. Ha cambiado el ambiente del colegio. Se nota que os lleváis bien, dije. ¿Eso es un reproche? Me lanzó, mirándome por el espejo. No, una observación. Bueno, me alegra tener un compañero agradable. Últimamente hay mucho estrés allí. Y se fue al dormitorio con ese tono de quien da por cerrado un tema. Lo más jodido fue que me habló con la misma naturalidad con la que se pide la sal en la cena. Ni una sombra de nervios. Y eso me descolocó más que cualquier sospecha. Si estaba mintiendo,
Lo hacía con una serenidad escalofriante. Durante las semanas siguientes, empecé a notar un patrón. Llegaba más tarde, con la excusa de reuniones. Se duchaba nada más entrar, algo que antes no hacía. Se compró ropa para el trabajo, ropa que no encajaba en su estilo habitual. Y, sin embargo, seguía tratándome igual, los buenos días, los mensajes, las cenas. Era como si mantuviera la fachada intacta. Y yo, que me creía fuerte, me convertí en un observador silencioso, esperando que algo se rompiera. Una noche, mientras veíamos una serie, sonó su móvil. Ella lo miró, frunció el ceño y lo dejó boca abajo. No lo cogió. No pregunté quién era. No quise. No quería convertirme en el tipo que revisa teléfonos, te lo juro. Pero tampoco podía apartar la mirada de ese aparato. Era como una bomba sin detonar encima de la mesa. Intenté distraerme, saliendo más con los compañeros del trabajo, apuntándome de nuevo al gimnasio, incluso retomando el hábito de leer por las noches. Pero todo lo que hacía estaba atravesado por esa sensación de distancia. Y lo curioso es que ella parecía más feliz. Como si su vida hubiera ganado color justo cuando la mía empezaba a perderlo. Un domingo por la mañana, mientras preparaba café, me pidió que la acompañara a IKEA. Lo hizo con una voz ligera, casi divertida. Fuimos. Elegimos una estantería y unas plantas que no necesitaban mucha luz. En el coche, de vuelta, me cogió la mano y la apretó. Me sorprendió tanto que casi me salgo de la carretera. Me miró y dijo: Gracias por venir. Últimamente estás muy distante, y me preocupa. No supe qué contestar. Porque en ese instante, esa simple muestra de afecto me confundió más que todas las señales anteriores. ¿Era culpa mía? ¿Había dejado de prestarle atención? Esa tarde, cuando ella se echó la siesta, me quedé mirando la estantería nueva sin montarla. Me invadió una calma extraña, la de quien intuye que algo grande se aproxima pero no puede detenerlo. Te diré una cosa, el engaño no empieza el día en que alguien se acuesta con otro. Empieza antes, mucho antes. Empieza en la risa que ya no es para ti, en las palabras que se eligen con cuidado, en los silencios que no sabes cómo llenar. Yo lo vi venir y no hice nada. Tal vez porque no quería admitirlo. Tal vez porque aún creía que el amor podía enderezar lo torcido. Y sin embargo, la vida se encargó de mostrarme lo contrario. No a través de un mensaje ni de una llamada, sino de algo mucho más cruel y definitivo. Pero eso vino después. Y te aseguro que, cuando ocurrió, no sentí ira al principio. Sentí alivio. Porque por fin lo que llevaba meses pesándome tenía nombre, tenía forma, tenía rostro. El día que lo supe no empezó mal, y eso es lo que más me jode. Si hubiera amanecido con alguna señal, un mal presentimiento, cualquier cosa que me preparara, quizá habría soportado mejor el golpe. Pero no, todo transcurrió con esa normalidad que precede a los derrumbes. Era un jueves cualquiera, yo había salido antes del trabajo porque se había cancelado una reunión. Pensé en aprovechar y pasar por el supermercado, comprar algo para cenar juntos, incluso pensé en sorprenderla con una botella de vino. No lo hice por romanticismo, sino por costumbre, por ese impulso absurdo de mantener vivas las rutinas cuando ya nada encaja. A las 6:45 aparqué frente a casa. Vi su coche, así que supuse que ya había llegado. Subí sin hacer ruido, con las bolsas en la mano. Fue entonces cuando escuché las voces. No eran risas, ni gritos, ni nada escandaloso, solo voces bajas, entrecortadas. La puerta del salón estaba entreabierta, y en ese hueco de apenas 2 dedos se veía parte del sofá, la esquina del respaldo y una pierna, la suya, la de Clara, desnuda. No me moví. No podía. Escuché su voz primero, susurrando algo que no alcancé a entender, y después la de él, más grave, con ese tono de hombre que se siente cómodo en un sitio que no es suyo. Me quedé quieto,
intentando asimilar lo que veía sin que el cerebro lo tradujera del todo. A veces el cuerpo entiende antes que la mente, y en ese momento sentí una presión en el pecho, una mezcla de náusea y calor. No recuerdo haber abierto la puerta del todo, pero lo hice. No grité. No hubo escenas de película. Solo los miré. Estaban tan metidos en su mundo que tardaron unos segundos en darse cuenta. Él se apartó enseguida, como si hubiera tocado fuego, y Clara se incorporó envuelta en una manta, con el rostro desencajado. No supe qué decir. Me quedé de pie, con las bolsas aún colgando de la mano. Se me cayeron al suelo, y el ruido de las botellas rompiéndose sonó como una detonación. Ella dijo mi nombre una vez, luego otra, como si repetirlo pudiera hacer desaparecer la escena. No respondí. El tipo, sí, era él, Marcos, el del colegio, se levantó torpemente, buscando la camisa, balbuceando algo sobre una confusión. Le dije que se vistiera y se largara. No grité. No lo golpeé. Ni siquiera me moví. Solo le hablé con la voz más fría que he tenido en mi vida. Se fue en silencio, sin mirarme. La puerta se cerró y quedó solo ella, de pie, temblando, sin saber si cubrirse o hablar. Lo que vino después fue una de esas conversaciones que uno no olvida, no porque fuera profunda, sino porque es el momento exacto en el que se rompe algo dentro. Clara empezó con la típica cadena de frases torpes que no significan nada, no es lo que parece, puedo explicarlo, no quería que lo supieras así. No respondía ninguna. Me senté en una silla, observándola como si fuera otra persona. Ella caminaba de un lado a otro, se tocaba el pelo, se mordía el labio. Me di cuenta de que yo ya no sentía amor ni odio, solo una distancia abismal. Cuando por fin habló con algo de coherencia, lo hizo llorando. Fue un error, Mateo, lo juro. No sé cómo pasó. Si sabes, le respondí. Pasa cuando alguien quiere que pase. No lo planeé. Claro que no, nadie planea joder su matrimonio. No me digas eso, por favor. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué te entiendo? ¿Qué te perdono? Quiero que me escuches, al menos. Me reí sin ganas. Le dije que llevaba meses notando cosas, que la había visto alejarse sin explicaciones, que había intentado convencerme de que solo eran imaginaciones. Ella asintió, con la cara hinchada de lágrimas. Dijo que todo empezó por una tontería, que él le hacía sentirse valorada, que no buscaba sustituirme. Le pregunté si lo amaba. Tardó en contestar. Ese silencio fue peor que cualquier palabra. Cuando por fin habló, dijo que no sabía. Esa frase me mató más que la infidelidad. No saber es peor que mentir. No saber significa que ya no le importas lo suficiente ni para fingir. Pasé la noche sin dormir. Ella se encerró en el dormitorio y yo me quedé en el salón, mirando el suelo, con los restos del vino seco pegados a las baldosas. No fui al trabajo al día siguiente. Tampoco ella. A media mañana bajó, con los ojos rojos, y me pidió que habláramos. Acepté, pero solo para escuchar lo que tuviera que decir. Me habló de rutina, de sentirse invisible, de la monotonía, de los años que se le habían ido sin emoción. Le dije que eso no justificaba nada. Ella lo sabía, lo repetía cada 2 frases, pero seguía intentando encontrar una explicación que sonara menos miserable. Me dijo que pensaba terminarlo, que ya lo había decidido, que lo mío con él no era serio. Esa frase, no era serio, me provocó una carcajada amarga. Le pregunté si había pensado en mí cuando lo hacía, en nuestra casa, en los años compartidos. Me respondió que no, que en esos momentos no pensaba en nada. Me pareció lo más honesto que dijo en toda la conversación. Durante 3 días no supe qué hacer. Dormíamos en cuartos separados. Ella intentó hablar varias veces, pero yo la evitaba. La casa se volvió una cárcel silenciosa. Me di cuenta de que el amor, cuando muere, deja un olor parecido al polvo,
algo que se pega y cuesta quitar. Una tarde, al volver del trabajo, vi que había cocinado. Me esperaba con la mesa puesta. No me senté. Le dije que no era cuestión de una cena, que había cruzado una línea que no se desanda. Me pidió perdón otra vez, tantas que ya no significaba nada. Cuando se puso a llorar de nuevo, me limité a decirle que los culpables siempre lloran cuando ya es tarde. Se quedó mirándome como si no me reconociera. Quizá en ese momento tampoco yo era el mismo. El cuarto día hice algo que no planeé, fui al colegio. No para hablar con él, sino para verlo, para mirarlo de cerca sin que pudiera esconderse detrás de una sonrisa. Lo encontré en el pasillo, saliendo de una reunión. Se sorprendió al verme, pero no huyó. Le pedí que saliéramos un momento fuera. Caminamos hasta la esquina del edificio, y allí le dije, sin levantar la voz, que no quería verlo nunca más cerca de Clara, que no me interesaban sus excusas ni su versión. Me miró con cara de arrepentimiento aprendido. Dijo que no quería hacer daño. Le respondí que lo había hecho igual. Intentó extender la mano, pero no se la di. Le advertí que si volvía a acercarse, no hablaríamos la próxima vez. Se quedó callado, y me fui sin mirar atrás. Cuando llegué a casa, Clara estaba en el sofá, con los ojos fijos en el televisor apagado. Le conté que había hablado con él. No me preguntó qué le dije. Solo asintió. Me di cuenta de que ya no le importaba el resultado, solo el peso de la culpa que cargaba. Le dije que me iría unos días, que necesitaba espacio. No intentó detenerme. Preparé una maleta pequeña, lo básico. Ella se acercó a la puerta mientras salía y me dijo: Mateo, si te vas ahora, no volverás. Eso depende de lo que quede cuando vuelva, le contesté. Pasé 3 noches en casa de mi hermano, sin contarle los detalles. Me limitaba a decir que estábamos pasando una crisis. La verdad es que no sabía si quería salvar algo o dejarlo morir. Pensaba en ella y en lo que había visto, no en abstracto, sino en imágenes precisas, su cuerpo bajo el suyo, las manos, los gestos, los sonidos. Esas cosas no se olvidan. Se quedan grabadas con una nitidez cruel. Cuando regresé, la casa estaba igual, pero distinta. No olía a ella. Había quitado fotos, había limpiado cada rincón. Me dijo que necesitaba demostrarme que quería arreglarlo. Le pregunté cómo se arregla una traición. No respondió. Me abrazó, pero su abrazo era débil, como si buscara consuelo, no perdón. La aparté. Le dije que necesitaba tiempo. Me pidió que no tomara decisiones precipitadas. Le prometí que no lo haría, aunque sabía que el reloj ya estaba corriendo. Esa noche dormí en nuestra cama por primera vez desde aquel día. No hablamos. Sentí su respiración al otro lado, regular, casi tranquila. Yo no dormí. Pensé en todo lo que se había roto sin remedio, en cómo un solo gesto puede derrumbar años de historia. Entendí que no era cuestión de rabia ni de venganza todavía, era cuestión de asumir que ya no la reconocía, que la mujer que dormía a mi lado no era la que había elegido hace 10 años. Y lo peor de todo fue darme cuenta de que, pese a todo, una parte de mí todavía la quería. Pasaron 2 semanas desde aquel día y todo se había convertido en una rutina falsa. Compartíamos la misma casa, pero no la misma vida. Hablábamos solo lo necesario, lo justo para no parecer 2 extraños delante de los vecinos o de su familia. Ella se levantaba antes, preparaba café, se vestía rápido y salía al trabajo sin decir mucho más que un hasta luego. Yo la observaba desde la cocina mientras me ataba la corbata y me preguntaba en qué momento se había ido todo al carajo. No la odiaba, pero cada palabra suya sonaba vacía, como una repetición automática de algo que ya no tenía sentido. La tensión era constante, invisible, pero se sentía en cada gesto. Era como vivir con alguien que te debe una explicación y no sabe por dónde empezar a darla. El día de la confrontación empezó con una llamada del banco.
Teníamos pendiente renovar la hipoteca y ella había olvidado firmar unos papeles. Cuando se lo recordé, me contestó con desgana. Le dije que no podía posponerlo más. Respondió con una frase seca, algo como ya lo haré cuando tenga tiempo. Fue la chispa. Le pregunté si realmente pensaba seguir fingiendo que todo seguía igual, si de verdad creía que podíamos continuar viviendo en esa farsa. Dejó el plato sobre la mesa y se quedó mirándome con los brazos cruzados. Me dijo que no sabía qué esperaba de ella, que ya se había disculpado, que no podía cambiar lo que había pasado. Y ahí exploté. No grité, pero hablé con una claridad que no había tenido en semanas. Le dije que no soportaba verla actuar como si todo fuera cuestión de tiempo, como si la traición pudiera archivarse y olvidarse como un mal día. Le pregunté si entendía la magnitud de lo que había hecho, si comprendía que había destruido algo que no se reconstruye con cenas o promesas. Clara me pidió que me calmara. Dijo que no servía de nada repetir lo mismo. Pero no podía parar. Le recordé los detalles, le dije que yo había visto con mis propios ojos lo que nunca debí ver, que ese recuerdo no se borraba, que seguía ahí cada noche. Ella me pidió que no hablara de eso. Me dijo que no lo soportaba. Le respondí que yo tampoco lo soportaba, pero que no tenía la opción de borrarlo de mi cabeza. Entonces, perdió los nervios. Me gritó que estaba harta de que la castigara cada día, que se sentía como una prisionera, que no había querido hacerme daño. Dijo que había cometido un error y que no podía vivir siendo recordada por ello todo el tiempo. Yo le respondí que su error no había durado un segundo, que no había sido un tropiezo, que había sido una elección repetida, mantenida en secreto, planeada con cuidado. Eso la desarmó. Se quedó callada, con la mirada fija en el suelo, sabiendo que no había forma de justificarlo. Le pregunté si seguía viéndolo. Me dijo que no. Le pregunté si lo echaba de menos. No contestó. Esa fue su respuesta. Me acerqué despacio, la miré a los ojos y le dije que quería escuchar la verdad, toda, sin adornos ni disculpas. Ella se sentó en el borde del sofá, respiró hondo y me lo contó. Dijo que había empezado con mensajes de trabajo, que luego las conversaciones se volvieron personales, que un día se vieron fuera del colegio, que el resto fue inevitable. Lo contó sin dramatismo, con la voz baja, sin buscar compasión. No lo hacía por provocarme, lo hacía porque necesitaba vaciarlo. Me habló de las veces que lo vio, de los encuentros, de cómo había intentado poner fin y no había podido. Dijo que se sentía viva con él, que eso la confundía, que nunca pensó en dejarme, pero que en esos momentos se olvidaba de todo. Cada palabra era un golpe seco. Cuando terminó, se quedó en silencio, esperando mi reacción. No dije nada durante un minuto. Luego le pregunté si alguna vez había pensado que yo también tenía derecho a sentirme vivo, que yo también podía cansarme de ser el que sostiene, el que entiende, el que perdona. Le dije que su aventura no había sido solo una traición sexual, que había sido una humillación, una burla silenciosa hacia todo lo que habíamos construido. Me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, empezó a llorar. No esas lágrimas suaves que buscan compasión, sino las que salen cuando ya no queda nada más que culpa. Me pidió perdón otra vez. Dijo que entendía si no podía perdonarla, que aceptaba lo que decidiera, pero que no quería seguir viviendo sin intentarlo. Le pregunté para qué, si ya no había nada que salvar. Respondió que aún había recuerdos, que aún había cariño. Le dije que el cariño no basta cuando la confianza se pudre. Esa conversación duró horas. En un momento, se levantó, vino hacia mí y me abrazó. No la aparté, pero no correspondí. Sentí su cuerpo temblar, el olor a su piel mezclado con ese perfume que ya no reconocía. Dijo que me amaba, que lo de él no significaba lo que yo creía, que solo fue una forma de escapar de su rutina, no de mí. Le dije que eso era incluso peor, porque si había traicionado por aburrimiento, entonces no había razones, solo vacío. Se separó,
Me miró con una tristeza que no supe interpretar y dijo que no sabía cómo vivir sin mí, que le daba miedo quedarse sola. Le respondí que ese miedo no podía ser la base de un matrimonio. Se sentó de nuevo, agotada, y dijo que aceptaba lo que viniera, que haría lo que yo decidiera. A la mañana siguiente, preparé café. Ella bajó en silencio, se sentó frente a mí y preguntó si habíamos terminado. Le dije que no lo sabía. Que una parte de mí quería irse, pero otra no quería sentir que todo ese tiempo había sido en vano. Le dije que necesitaba algo tangible, algo que me hiciera sentir que ella comprendía lo que había hecho, que no se trataba solo de palabras. Me pidió una oportunidad para demostrarlo. No respondí. Le dije que la única forma de empezar a entendernos sería que ella enfrentara lo que hizo, que hablara con él y cerrara todo de forma definitiva. Dijo que no quería verlo, que eso la destrozaría. Le contesté que si no podía hacerlo, significaba que aún no lo había superado. Esa noche se fue al colegio con una cara que no le había visto nunca, una mezcla de miedo y resignación. Volvió 3 horas después. Entró sin decir nada. Me miró y asintió. Dijo que había hablado con él, que le había dejado claro que no volverían a tener contacto, que necesitaba recomponer su vida. No la felicité. Le dije que no esperaba gestos heroicos, solo coherencia. Pasó junto a mí y subió las escaleras. Esa noche dormimos en la misma cama, pero en lados opuestos. No hablamos. Solo escuché su respiración irregular y pensé que el silencio que compartíamos era lo más honesto que habíamos tenido en meses. Los días siguientes fueron una calma incómoda. Ella intentaba comportarse con normalidad, hacía cosas pequeñas, cocinaba, limpiaba, me dejaba notas con frases cortas. Yo no las respondía. No porque quisiera castigarla, sino porque aún no encontraba la forma de sentir algo distinto al desprecio. Un domingo, durante el desayuno, me dijo que quería ir a terapia de pareja. Me negué. Le dije que los terapeutas no arreglan lo que se rompe por falta de lealtad. Dijo que era su última carta. Le respondí que ya había tenido demasiadas cartas y todas las había jugado mal. Me miró sin llorar. Dijo que haría lo que hiciera falta, que aceptaría cualquier condición que le pusiera. Le dije que no se trataba de condiciones, sino de dignidad. Esa noche, cuando apagué la luz, pensé que no era capaz de seguir viviendo con alguien a quien ya no respetaba. No podía besarla, no podía tocarla, no podía mirarla sin pensar en él. Comprendí que la confrontación no había terminado, que en realidad acababa de empezar, porque ahora era conmigo mismo. Tenía que decidir si seguir arrastrando ese matrimonio hasta que muriera por agotamiento o cortarlo de raíz. Y aunque todavía no lo sabía, dentro de mí ya se estaba gestando una decisión que cambiaría todo. Decidí vengarme una noche de viernes, sin plan previo ni reflexión. No fue un arrebato, fue más bien una reacción a la inercia. Habíamos pasado 3 semanas fingiendo una convivencia pacífica, compartiendo comidas vacías y conversaciones sin contenido. Clara hacía todo lo posible por comportarse como una esposa arrepentida, organizaba la casa, me esperaba despierta, intentaba sonreír cuando llegaba tarde. Era un teatro barato, una representación que ni ella creía. Yo lo observaba todo con una distancia casi quirúrgica. No gritaba, no discutía, pero tampoco participaba. Era un espectador esperando el final. Y el final, pensé, debía ser mío, no suyo. Si ella me había quitado la dignidad, yo le quitaría la estabilidad que creía conservar. No se trataba de humillarla en público ni de hacer daño físico. Se trataba de mostrarle lo que se siente cuando te arrebatan el control de tu vida sin avisar. Esa noche le dije que iba a salir con unos amigos del trabajo. No lo hacía desde hacía meses, así que pareció aliviada. Dijo que me vendría bien distraerme. Me duché, me vestí con calma y salí sin mirar atrás. Fui a un bar de tapas en el centro, uno al que solíamos ir juntos.
Allí me esperaba Laura, una compañera del departamento de contabilidad con la que había empezado a hablar últimamente. No había intención romántica al principio, solo necesidad de hablar con alguien que no me recordara constantemente el desastre que era mi matrimonio. Pero esa noche, algo cambió. Laura me escuchó con atención, sin juzgar, sin ofrecer consejos absurdos. Me habló de su divorcio, de cómo había aprendido a reconstruir su vida sin pedir permiso a nadie. Su naturalidad me desarmó. Bebimos, reímos, y cuando se ofreció a acompañarme al coche, no lo impedí. No hubo beso, ni nada por el estilo, pero la sensación de poder decidir con quién compartir mi tiempo me resultó liberadora. Por primera vez en meses, sentí que tenía el control. Volví a casa cerca de la medianoche. Clara estaba en el sofá, con el portátil sobre las piernas, fingiendo leer. Me preguntó si lo había pasado bien. Le respondí que sí. Quiso saber con quién había estado. Le dije los nombres de mis compañeros, excepto el de Laura. Noté cómo se tensaba, pero no insistió. Esa pequeña omisión fue el primer paso de mi venganza. No porque pensara engañarla, sino porque entendí lo que ella había hecho, había creado un espacio privado dentro del matrimonio, un territorio donde yo no tenía acceso. Ahora yo haría lo mismo. No la tocaría, no la insultaría, pero la haría vivir con la duda, la misma que ella me había impuesto a mí durante meses. Durante las siguientes semanas, empecé a salir más. A veces con amigos, otras solo. Dejaba el móvil lejos, no daba explicaciones. Ella intentaba no preguntar, pero su inquietud era evidente. Llegaba a casa y me esperaba despierta, con la televisión encendida y el rostro tenso. Un día me dijo que parecía otro, que ya no sabía en qué pensaba. Le respondí que yo tampoco había sabido en qué pensaba ella cuando se acostaba con otro hombre. No dijo nada. Siguió mirándome con esa mezcla de miedo y tristeza. Sabía que no podía quejarse. Cada gesto mío era una devolución exacta de lo que me había hecho vivir. La segunda parte del plan fue económica. Ella dependía en parte de mi sueldo, ya que el suyo era menor y muchas de las cuentas estaban a mi nombre. No la dejé sin dinero, pero cambié las claves del banco y le pedí que abriera una cuenta a su nombre. Le dije que a partir de ese mes gestionaríamos los gastos por separado. Se sorprendió. Preguntó si era una forma de castigarla. Le respondí que era una forma de devolverle la independencia que tanto decía necesitar. La idea de perder el control del dinero la inquietó. Lo noté en su reacción. Aceptó sin discutir, pero desde entonces empezó a comportarse con una prudencia exagerada, como si pisara un terreno que ya no dominaba. Un sábado, mientras yo preparaba café, se acercó y me preguntó directamente si estaba viendo a alguien. Lo hizo sin rodeos, sin dramatismo. Le respondí con otra pregunta, si a ella le gustaría que lo hiciera. Se quedó callada unos segundos y luego dijo que no. Le contesté que entonces no preguntara lo que no quería saber. Esa frase fue calculada. No era cierto que estuviera con alguien, pero no me importaba que lo creyera. Si el peso de la duda me había aplastado a mí, ahora debía caer sobre ella. Desde ese momento cambió su actitud. Me enviaba mensajes durante el día, preguntando dónde estaba, a qué hora volvería, con quién. Contestaba cuando quería. A veces con una palabra, a veces con un luego te cuento. La vi desgastarse poco a poco, intentando recuperar algo que ya no tenía. Esa fue la parte más fría de la venganza, verla probar su propio veneno. Pero no fue suficiente. Había algo más que necesitaba hacer. No podía simplemente dejarla marchar con la idea de que todo se disiparía con el tiempo. Tenía que enfrentarse a las consecuencias, no solo emocionales, sino sociales. Decidí invitar a cenar a unos amigos comunes, entre ellos una pareja que conocía a Marcos, el tipo con el que me había engañado. Durante la cena, Clara estaba tensa. Sabía que algo podía salir mal.
En un momento, mientras hablábamos de trabajo, mencioné casualmente que algunos profesores del colegio de Clara habían cambiado de centro por problemas internos. Dije que era curioso cómo a veces las relaciones laborales se mezclaban con cosas personales y todo se desmoronaba. No la miré mientras lo decía, pero sentí cómo se ponía rígida. La pareja de amigos se dio cuenta enseguida. Hubo un silencio incómodo que duró apenas unos segundos, pero bastó. Después de que se marcharan, Clara me preguntó por qué lo había hecho. Le respondí que era justo que el mundo supiera la clase de persona que realmente era. Me gritó que la estaba destruyendo. Le contesté que yo solo estaba mostrando lo que ella había hecho. No volvió a hablarme esa noche. Los días siguientes fueron pesados. Empezaron los comentarios en el barrio, las miradas de los vecinos, los susurros en el supermercado. No había dicho nada explícito, pero la insinuación era suficiente. Ella dejó de salir sola. Empezó a pedir que la acompañara a los sitios, buscando protección del mismo hombre al que había traicionado. No se la di. Le dije que debía acostumbrarse a cargar con las consecuencias. Lloró varias veces. Intentó dormir en mi cama, pero se lo impedí. Dormía en el cuarto de invitados y cada mañana la encontraba con los ojos hinchados. Una parte de mí sintió pena, pero la apagué. No había lugar para compasión. El golpe final llegó una mañana de domingo. Encontré en su bolso una carta sin abrir del colegio. La abrí sin dudar. Era una notificación disciplinaria. Habían decidido trasladarla a otro centro debido a rumores que afectaban la imagen del colegio. Cuando la confronté, se derrumbó. Me dijo que no lo soportaba, que ya había perdido todo. Me pidió que la ayudara a resolverlo, que hablara con alguien si podía. Le respondí que no movería un dedo, que el daño que ella había provocado ahora volvía a ella con la misma intensidad. Se arrodilló, me suplicó entre lágrimas que parara. Le dije que ya no controlaba nada, que todo lo que estaba pasando era el resultado natural de sus actos. Esa noche me quedé solo en la cocina, repasando todo lo que había hecho. No me sentía orgulloso, pero tampoco arrepentido. Había recuperado algo que creía perdido, mi poder. Ella seguía en casa, destrozada, tratando de recomponer su vida entre ruinas. Yo la observaba con una mezcla de indiferencia y curiosidad. Había pasado de ser mi esposa a ser una extraña que compartía mis paredes. No sabía cuánto más podría soportarlo, ni si realmente quería hacerlo. Pero había algo claro, por primera vez desde que la descubrí, no sentía dolor. Sentía control. Y eso, en ese momento, me bastaba. La última conversación no empezó como una despedida, sino como una rutina más. Era martes, yo volvía del trabajo con la cabeza saturada y solo quería cenar algo rápido e irme a dormir. Ella estaba en la cocina, de pie, con la mirada fija en el fregadero. No se giró cuando entré, solo dijo que había hecho sopa. Su voz sonaba seca, sin tono. Me senté y serví un poco. El silencio era tan espeso que cualquier palabra sonaba forzada. Comí en silencio, sin mirarla, y cuando terminé me levanté para ir al salón. Fue entonces cuando habló, sin moverse, sin mirarme, con un tono tan bajo que tuve que girarme para entenderla. Dijo que no podía más, que no soportaba seguir viviendo así, que prefería que la odiara abiertamente a seguir siendo invisible. No respondí. Me quedé apoyado en el marco de la puerta, observando su espalda, esperando que continuara. Lo hizo. Dijo que había intentado arreglarlo, que lo había perdido todo, que ya no tenía trabajo, ni amigos, ni familia que la mirara sin desprecio. Dijo que ni siquiera podía dormir. Le respondí que cada uno duerme con lo que se gana. No lo dije gritando, ni con rabia. Fue una frase directa, seca, y vi cómo le temblaban los hombros. Me pidió que hablara, que dijera algo real, que no podía soportar que la tratara como si no existiera. Le pregunté qué esperaba oír, si quería que la perdonara o que la entendiera.
Me dijo que solo quería que le dijera si todavía la amaba. Esa pregunta me dejó quieto unos segundos. La miré a los ojos. Tenía la cara demacrada, las ojeras marcadas y una expresión que no era de culpa, sino de agotamiento. Le respondí que no lo sabía, que había días en los que la recordaba y me dolía, y otros en los que la veía y solo sentía desprecio. Dijo que eso era peor que el odio, que el desprecio era el final. Le contesté que el final lo había escrito ella. Se acercó, intentó tocarme la mano, pero la retiré. Dijo que si pudiera volver atrás lo haría todo distinto, que no había un solo día en el que no se arrepintiera. Le pregunté si pensaba en él todavía. Me dijo que no, que lo había bloqueado, que ya no sabía nada de él. Le pedí que no mintiera. Me juró que era verdad, que no lo había vuelto a ver. No me importó comprobarlo. Ya no necesitaba pruebas. Nos sentamos uno frente al otro. Ella respiraba con dificultad. Dijo que no entendía qué quería que hiciera para compensar lo que había pasado. Le respondí que no había compensación posible. Dijo que entonces no tenía sentido seguir, que no podía vivir como una sombra en su propia casa. Le dije que podía irse cuando quisiera, que no la estaba reteniendo. Se quedó callada, miró hacia el suelo y luego me dijo que no quería irse, que quería que la echara, que necesitaba oírlo de mi boca. Le respondí que no pensaba darle ese alivio, que si se iba sería porque decidía hacerlo, no porque yo la empujara. Me dijo que era cruel. Le contesté que había aprendido de la mejor maestra. Se levantó, dio unos pasos hacia la ventana y se quedó mirando la calle. Dijo que había pensado muchas veces en marcharse, pero que algo la detenía, que no podía soltar lo que habíamos sido, aunque ya no quedara nada. Le respondí que lo que la detenía no era amor, era miedo a empezar de cero. Asintió sin mirarme. Dijo que quizá tenía razón. La conversación se interrumpió unos minutos. Yo encendí un cigarrillo, ella siguió mirando por la ventana. El humo llenó el aire, y por un momento no dijimos nada. Entonces, ella volvió a hablar. Dijo que había soñado conmigo la noche anterior, que en el sueño todavía estábamos bien, que nos reíamos, que todo parecía normal. Dijo que al despertar había sentido una paz que hacía meses no tenía, hasta que recordó la realidad. Me preguntó si yo alguna vez soñaba con ella. Le respondí que no, que cuando dormía, por fin la olvidaba. Se giró despacio, me miró con los ojos llenos de lágrimas, y dijo que ojalá pudiera odiarme como yo la odiaba a ella. Le contesté que no la odiaba, que si la odiara sería más fácil. Se acercó otra vez, y por primera vez en mucho tiempo me tocó el rostro. No la aparté, pero tampoco reaccioné. Dijo que me veía vacío, que no quedaba nada del hombre con el que se casó. Le respondí que ese hombre había muerto el día que decidió traicionarlo. Me miró unos segundos y luego bajó la mano. Después de eso, cambió el tono. Dijo que había tomado una decisión. Me pidió que no interrumpiera. Dijo que se iría al día siguiente, que había encontrado una habitación en casa de una antigua compañera. Dijo que no quería seguir alargando una historia que ya no tenía sentido. Le pregunté si lo decía en serio. Me dijo que sí, que lo tenía decidido, que no era por venganza ni por orgullo, sino porque ya no podía soportar la tensión. Le pregunté si lo hacía porque todavía esperaba que yo la detuviera. Me miró directamente y dijo que no, que lo hacía porque finalmente entendía que nada de lo que hiciera cambiaría lo que yo sentía. Le respondí que tenía razón, que era tarde para todo. No lloró. Dijo que dejaría las llaves sobre la mesa y que volvería solo para recoger sus cosas cuando yo no estuviera. Le dije que estaba bien. Se giró, fue hacia el pasillo y antes de subir las escaleras dijo algo sin mirarme, que ojalá algún día pudiera recordar lo que tuvimos sin rabia. No contesté. Solo la vi desaparecer por las escaleras. Esa noche no dormí. Escuché sus pasos arriba, las maletas, los cajones. No hubo gritos,
ni portazos, ni drama. Era un final silencioso. A las 6 de la mañana la oí bajar con el bolso en la mano. Se detuvo frente a la puerta. Pensé que se iría sin decir nada, pero me llamó por mi nombre. No me giré. Dijo que lo sentía, no por lo que había hecho, sino por no haber sabido cuidarme. Dijo que yo había sido mejor de lo que ella merecía. No respondí. Se quedó unos segundos esperando una palabra, un gesto, algo. No se lo di. Escuché la puerta abrirse y cerrarse. Y el silencio que quedó después fue tan profundo que me costó respirar. Estuve sentado en el sofá hasta que salió el sol. No sentí alivio ni tristeza, solo una calma rara, una especie de vacío limpio. Todo había terminado. Me levanté, fui a la cocina y vi las llaves sobre la mesa, justo donde dijo que las dejaría. Las guardé en un cajón sin pensarlo. Pasé el resto del día ordenando la casa, no porque quisiera, sino porque necesitaba ocupar el tiempo. Tiré sus cosas del baño, doblé las toallas, vacié los armarios. No había rabia en mis movimientos, solo cansancio. Al final de la tarde, cuando me senté frente al televisor, me di cuenta de que por primera vez en meses no estaba esperando que ella llegara. Esa noche me llamó su madre. Quería saber si Clara estaba conmigo. Le dije que no, que había decidido irse. Su madre se quedó callada, luego dijo que lo lamentaba, que esperaba que con el tiempo las cosas se arreglaran. Le respondí que ya no había nada que arreglar. Me agradeció la sinceridad y colgó. Apagué el teléfono y me quedé mirando el techo. Pensé en todo lo que había pasado desde aquella cena en casa de sus padres hasta ese momento. Cada escena, cada palabra, cada silencio. No me sentía orgulloso ni culpable. Solo sabía que había sobrevivido. Y a veces, sobrevivir era lo único que quedaba. A medianoche, cuando la casa estaba completamente en calma, subí al dormitorio. La cama seguía igual, con su lado vacío. Me acosté sin quitarme la ropa, con los ojos abiertos, mirando el techo. Pensé en la pregunta que me había hecho, si todavía la amaba. Intenté responderme, pero no encontré una sola emoción que encajara. No era amor, no era odio, no era nostalgia. Era una mezcla de desgaste y alivio. Me quedé dormido sin darme cuenta, con la sensación de que, aunque todo había terminado, algo en mí todavía no había cerrado del todo. Pasaron 2 meses desde que Clara se fue y, al principio, todo se sintió raro, como si mi casa se hubiera convertido en un sitio prestado. Los primeros días fueron silenciosos, pero no de esa forma incómoda que compartíamos cuando aún vivíamos juntos, sino de una manera neutra, casi técnica. Me despertaba sin prisas, preparaba café, salía al trabajo y volvía sin esperar a nadie. Al llegar por las noches, todo estaba igual que cuando lo había dejado, sin ruidos, sin objetos movidos, sin preguntas. Me costó acostumbrarme a esa calma, pero poco a poco empecé a notar que me hacía bien. Ya no tenía que fingir. No tenía que medir mis palabras ni soportar la tensión de una convivencia rota. Era solo yo, y eso, aunque sonara vacío, tenía sentido. No sentía felicidad, pero tampoco esa tristeza constante que me había acompañado durante tanto tiempo. Era como si mi cuerpo se hubiera desintoxicado del caos. Al principio me escribía algún mensaje. Cosas cortas, sin tono de súplica, solo frases como espero que estés bien o pasé por la casa para recoger mis cosas. No respondía ninguno. No porque quisiera castigarla, sino porque ya no había nada que decir. Después de la tercera semana, dejó de escribir. Me enteré por su madre de que había encontrado un trabajo en otra ciudad, en Toledo. No pregunté más. Me alegró saber que se había ido lejos. No quería toparme con ella en un supermercado o en una calle cualquiera. Me bastaba con saber que ya no formaba parte de mi entorno. En el fondo, sabía que ella tampoco buscaría volver. Había entendido el mensaje mucho antes de marcharse. Los fines de semana me costaban más.
No por la soledad, sino por la costumbre. Había pasado tantos años organizando mi vida en función de alguien más que no recordaba cómo era decidir sin consultar. Empecé a salir a caminar, a visitar a mi hermano, a pasar tiempo en bares o cafés, observando gente sin pensar demasiado. A veces me encontraba mirando parejas y analizaba sus gestos, sus sonrisas, sus silencios. Intentaba adivinar quién de los dos mentía primero. No lo hacía por cinismo, sino porque ya no creía en la estabilidad de nadie. Había perdido esa ingenuidad de pensar que el amor bastaba. Ahora sabía que bastaba con una mala decisión para arruinar una vida entera. En el trabajo, mis compañeros notaron el cambio. Algunos me preguntaban si estaba mejor, otros hacían bromas intentando normalizar el asunto. Yo solo decía que estaba tranquilo, y era verdad. Había aprendido a responder sin emoción, con un tono plano que no invitaba a seguir la conversación. Lo que nadie sabía era que en mi cabeza seguían apareciendo fragmentos de los últimos meses, imágenes sueltas, detalles insignificantes que todavía dolían. Una risa suya, una prenda olvidada en un cajón, un olor que todavía quedaba en una almohada. No eran recuerdos románticos, eran residuos. Y aunque los odiaba, formaban parte del proceso. No se puede borrar de golpe una década de vida compartida, por mucho que quieras. Un día, mientras revisaba unos papeles, encontré un sobre con documentos de la hipoteca. Había una nota suya dentro, escrita antes de irse. Decía que había dejado su parte pagada del mes y que esperaba que eso ayudara a cerrar las cosas sin más complicaciones. La letra era temblorosa, distinta a la que recordaba. Guardé la nota sin leerla 2 veces. No sentí rabia. Solo una extraña sensación de distancia, como si la hubiera escrito otra persona. En ese momento supe que, aunque todavía existía físicamente en mi pasado, ya no tenía peso real en mi vida. Era una historia archivada, una etapa terminada. Lo entendí sin drama, sin tristeza. Solo como un hecho. La venganza que había planeado, aquella satisfacción momentánea que sentí al verla caer, ya no tenía sentido. En su momento me dio fuerza, me hizo sentir que podía equilibrar la balanza, pero ahora me resultaba inútil. No porque me arrepintiera, sino porque comprendí que ninguna venganza arregla lo que se rompe de verdad. Lo único que había conseguido era quedarme solo, con la certeza de que nada de lo que hiciera podría devolverme la confianza. Aprendí que el dolor deja de doler cuando ya no buscas culpables. Y en ese punto, ya no necesitaba castigarla. Ni siquiera necesitaba recordarla. La indiferencia se volvió mi forma de cerrar. Un sábado de junio salí a correr temprano. Al volver, me crucé con Laura, la compañera del trabajo con la que había hablado aquella noche meses atrás. Me preguntó cómo estaba. Le dije que mejor. Me invitó a tomar algo después del trabajo. Acepté sin pensarlo. La cita fue tranquila, sin tensión ni intenciones ocultas. Hablamos de cosas normales, del calor, del trabajo, de planes. Era la primera vez que me sentía cómodo hablando con una mujer sin pensar en el pasado. No hubo flirteo, ni búsqueda de algo. Solo conversación. Al despedirnos, me dio un abrazo. Me sorprendió lo bien que se sintió algo tan simple. En el camino a casa me di cuenta de que, por primera vez, no me sentía prisionero de la historia con Clara. Ya no me definía lo que ella había hecho. Me definía lo que yo había decidido después. Con el tiempo, empecé a notar que podía hablar de todo lo ocurrido sin rabia. A veces mi hermano me preguntaba si volvería a confiar en alguien. Le respondía que sí, pero no del mismo modo. Aprendí que la confianza no es creer ciegamente, sino observar con claridad y decidir aún sabiendo que te pueden fallar. No se trata de volver a amar igual, sino de hacerlo con otra conciencia. Cuando uno pasa por algo así, deja de idealizar. Ya no crees en las promesas, crees en los hechos. Y aunque parezca una lección amarga, es la más útil que aprendí. No hay nada más real que ver a alguien sin pedestal.
Un mes después de que Clara se fuera, recibí una carta certificada del juzgado. Era la demanda de divorcio. No me sorprendió. Ya lo esperaba. Firmé los papeles sin dudar. No sentí nostalgia ni alivio, solo necesidad de cerrar. Un proceso simple, administrativo, casi impersonal. Cuando llegó la fecha de la audiencia, nos vimos después de mucho tiempo. Entró al juzgado con el mismo paso inseguro de siempre, con la cabeza baja. Me saludó con un gesto leve, sin palabras. Durante la audiencia apenas nos miramos. Cuando el juez nos preguntó si ambos estábamos de acuerdo, respondimos que sí al mismo tiempo. Fue rápido. 10 minutos bastaron para terminar lo que había durado 10 años. Al salir, ella me dijo que esperaba que algún día pudiera perdonarla. Le respondí que no había nada que perdonar, que ya no quedaba rencor. Dijo que eso era lo peor, que prefería que la odiara. No contesté. Se fue sin mirar atrás. Y yo, por primera vez, no sentí la necesidad de hacerlo tampoco. Volví a casa y me serví un café. Encendí el televisor sin prestar atención. Me quedé mirando el reflejo del salón en la pantalla. Todo estaba en orden. No había fotos, ni recuerdos, ni objetos compartidos. Era mi espacio, limpio y funcional. Pensé en lo que había aprendido de todo aquello. Que uno no se muere de una traición, aunque al principio lo parezca. Que el dolor, si se atraviesa sin buscar culpables eternos, se vuelve una forma de claridad. Que hay gente que no merece nuestro perdón, pero tampoco nuestro odio, porque ambas cosas los mantienen vivos en la memoria. Clara había sido parte de mi historia, pero no era mi destino. Y entender eso me liberó más que cualquier venganza. Con el paso de los meses, empecé a salir más, a conocer gente nueva, a disfrutar del silencio sin sentirlo como castigo. Descubrí que podía cocinar sin pensar en quién lo comería, que podía viajar solo sin sentir vacío. Entendí que la soledad no es ausencia, sino espacio para reconstruir. Y cuando miraba hacia atrás, ya no veía el día en que la descubrí con otro, sino el día en que decidí no derrumbarme. Ese fue el verdadero punto de inflexión. No el engaño, sino la reacción. Y en esa reacción encontré algo parecido a la paz. Hoy, si me preguntas qué pienso de todo aquello, te diré que no cambiaría nada. No porque haya sido justo, sino porque me hizo ver quién era realmente, lo que era capaz de soportar y lo que no volvería a permitir. Ya no busco finales felices, solo verdades. Y la verdad es que sobreviví. No de la manera elegante que uno imagina, pero sobreviví al golpe más duro que puede recibir alguien que ama. Y eso, para mí, ya es suficiente.